Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los auditores y auditoras del programa Plumas al Viento, aquí en su radio Universal Home 7.77, con el programa de los escritores y escritoras de PEN Chile. Hoy lo vamos a dedicar a Walt Whitman, que es un poeta y fue también durante muchos años periodista estadounidense. Es un hombre que vivió el siglo XIX enteramente. Vivió entre 1819 y falleció en 1892. Para que nos ubiquemos, es un contemporáneo perfecto de Carlos Marx. Algo se sabe de él a través de Robin Williams y su película La Sociedad de los Poetas Muertos. Es así como llegó Whitman a las nuevas generaciones. Hará unos cuantos años atrás y se ha mantenido esa presencia, aunque nosotros queremos esta tarde rescatar plenamente el valor de Walt Whitman como gran poeta universal, no solo de las letras estadounidenses. Influyó ciertamente con su poesía en Estados Unidos, su país natal, en muchísimos países europeos, no solo aquellos de habla inglesa, y por cierto, en nuestra América Latina. Creo que es el poeta, y no estamos exagerando con ello, que tuvo más influencia a nivel mundial en la poesía del siglo XX. Bueno, y esta tarde estamos sin invitados especiales para hablar de Walt Whitman. Solo será un programa de conversación abierta entre los conductores habituales de Plumas al Viento. Junto a mí están los poetas de PEN Chile, José Luis Acevedo y Yalik, con quien compartimos todos los miércoles la conducción de este programa. Dejo ahora con la palabra a José Luis Acevedo. Adelante, José Luis. Gracias, Germán. Gracias, Yalik. Amigas y amigos, buenas tardes a todas y todos. Buenas noches, según sea donde estén. Es un gusto estar nuevamente acá, reuniéndonos en la virtualidad de este programa, pero en la realidad de la palabra que nos une y nos convoca. Y hoy día, especialmente valiosa, digamos, esta convocatoria en torno a Walt Whitman, que yo creo que de alguna manera es sincrónico y coincide con los momentos que vive Chile particularmente y en general el planeta en este momento de crisis tan global, tan integral, climática, económica, política, etcétera, de toda especie. Entonces traer a Walt Whitman, un poeta del siglo XIX, como ya decía Germán, que rompe por una parte en Estados Unidos con lo que era la tradición de la poesía clásica, formal, acartonada, ensalonada, y trae esta voz fresca, nueva, vital. Así que habla de lo cotidiano como algo sumamente válido, importante, y que lo trascendente está en todo orden de experiencias y en todos los seres. Bueno, ya profundizaremos un poco más con los límites de este programa, naturalmente, y conocer un poco más a Walt Whitman, en traerlo a nuestro tiempo y a nuestro espacio, y en traerlo a nuestro país también, y a América, y a nuestro planeta, en estos momentos tan importantes que vive la humanidad entera, y Chile en particular, con nuestros procesos ya más domésticos, pero no por eso menos importantes. Así que, bienvenido, la palabra, el mensaje, la vitalidad y la trascendencia de Walt Whitman con nosotros. Adelante, Yalik. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes también a todos y a todas los que nos están escuchando. Agradezco esta oportunidad de conversar con Germán y José Luis al respecto de Walt Whitman.
y que para mí es un poeta significativo. Recuerdo hace algunos años que compré Hojas de Hierba, recomendado indirectamente por los escritos de Borges, y ahí me introduje en esta obra maravillosa y que después retomé en la universidad con una cátedra de Walt Whitman, con el profesor Ferrada, y donde pude ahí profundizar mucho más al respecto de la importancia de Walt Whitman, y que me parece fundamental, como dices tú, José Luis, la relevancia de los temas que abordó Walt Whitman en su tiempo y que parecen resonar hoy en la actualidad, en la situación no solo chilena, sino mundial, con temas tan variados como el medio ambiente, la comunidad LGTBQ+, una crítica hacia el Estado, y una poesía que es libre en el sentido de que deja expresar toda su alma sin estar amarrada a esa estructura poética que no quiere decir que es mala, pero que muestra un nuevo paso a la poesía mundial. Así que muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias, Yalik. Bueno, comenzaremos a introducirnos con una breve reseña para acercarnos a Walt Whitman en su tiempo, en su espacio. Diremos muy brevemente que él nace en 1819, como ya anunciara Germán, en West Hills, Estados Unidos, y fallece en Camden, 1892 también, cerca de Nueva York. Hijo de madre holandesa y padre británico, el segundo de 9 hijos de esta familia grande, de origen de tendencia cuáquer, a sus padres, de escasos recursos económicos, tuvo dificultades, por supuesto, para educarse, con muy poca formación académica. Él es un poeta básicamente de la naturaleza instintiva y habla desde un lenguaje muy propio, y ese es el valor, tiene la identidad que descubre en sí mismo más allá de las academias. Despierta tempranamente su afición por el periodismo, trabajó en varios diarios, itineró en varias imprentas, viajó hacia el sur, participó también en la realidad del sur de Estados Unidos, colaboró en la guerra de secesión en Estados Unidos como enfermero, y tuvo una vida intensa en general, con bastante inestabilidad económica, hasta que logra fincarse, pero después de varios años, ya en un empleo más estable. Su gran obra, Hojas de Hierba, que es una obra que se va continuando en el tiempo y se va completando con diversos poemas, que termina casi al final de su vida, es como su ópera prima, ¿no? Salió primero en 1855 y se va ampliando y se va mejorando y se va, digamos, reeditando hasta el final de la vida. Participa también, como ya señalamos, al comienzo de la guerra civil, abandona Nueva York, se va hacia el sur, se traslada a Washington y colabora como enfermero de los heridos de guerra también. Whitman básicamente recorre el siglo XIX completo en Estados Unidos y aparece transgrediendo y abriendo fronteras, no solo a nivel literario por su poesía, su forma de escribir, sino en la cómo vivió, cómo experimentó este fenómeno que es la vida en un medio conservador y realmente bastante tradicional en Estados Unidos del siglo XIX. Experimenta, como ya decía Yalik, el verso libre, con un lenguaje sencillo, cercano. Ahí me recuerda mucho a Nicanor Parra, cuando logra instalar en Chile también, a mediados de los 50 y antes, ese verso directo, esa que le llama antipoesía, que es un verso, como quien dice, una poesía chasconeada, pero que tiene la vitalidad de hablar sin pelos en la lengua,
de lo cotidiano y golpeando esa cosa empaquetada, tal vez demasiado académica, de mucha poesía. Él experimenta con el verso libre, sirviéndose de este lenguaje sencillo, casi de prosa, y crea más bien un mensaje, trae él, de una cierta mitología, de una cierta épica integradora para la nación estadounidense, para la joven nación, postulando un americanismo emergente, se involucra en conceptos de democracia, en el concepto del Estado. Su poesía en general es una poesía intensamente erótica, intensamente trascendente, y que trae un mensaje de un humanismo muy inmerso del hombre con la naturaleza, casi con toques panteístas, pero que oxigena y trae un aire fresquísimo a la literatura del siglo XIX, no solo en Estados Unidos, sino en toda América y Europa también. Y por supuesto tuvo gran influencia en la poesía chilena de la primera mitad y del siglo XX en general. Se alejaba su poesía de lo que se entendía en su época por lo poético, ¿no? Encontró nuevos materiales, nuevos recursos, nuevos momentos, de hondo lirismo. Su influencia es muy perceptible en su propio país, con Carlos Williams, Allen Ginsberg, y también permea a Rubén Darío, a Federico García Lorca, y como veremos también en Chile, a Neruda, a Huidobro, y etcétera. Y varios más, como ya veremos más adelante. Eso es en general, yo diría, hasta el fallecimiento estuvo activo, en 1892 que fallece, y permanentemente activo en su obra literaria, poética. También fue combatido y discriminado y muy censurado en sus primeras publicaciones por el carácter transgresor y audaz de su verso libre, erótico, y incluyendo en algunos textos claramente el amor homofóbico, el homoerótico y un amor sin límites entre las personas y la naturaleza. En general, podríamos decir que él abre fronteras que permanecían hasta ese momento desconocidas para el gran público de la literatura y de la poesía en Estados Unidos y en Occidente en general. Eso es lo que yo podría en este minuto comentar, amigas y amigos, para introducir el tema de este grande de la poesía en Occidente, por lo menos. Adelante, estimado. Yalik. Gracias, José Luis. Gracias por ese recorrido necesario sobre la vida de Whitman y ir contextualizando la época, siglo XIX, siglo XX, y estamos ya en el siglo XXI hablando de Whitman, y eso significa que es una poesía que trasciende la época. Como les comentaba al principio, llegué a Whitman leyendo a Borges, y la primera impresión que me dio cuando Borges menciona a Whitman es de alguien que era un poeta gigante. Entonces esa curiosidad de qué pasa con este autor, por qué es tan importante para Borges en el momento de reflexionar sobre la poesía y sobre lo que se escribe, llegué a Hojas de Hierba, que podría ser como el gran libro que la gran mayoría conoce. Y en ese libro, que es extenso, uno puede recorrer el mundo sin moverse de la posición y entrar por la naturaleza, entrar por los seres humanos, entrar por la humanidad, por el sentir, por el vivir, trasladarse con la poesía de Whitman. Con Whitman también descubrí a Henry Thoreau, no sé si así se dice,
que tiene mucha relación con la idea de la libertad. Este concepto del ser en su completa humanidad y entregado a la esencia viva del ser feliz. Y esa felicidad involucraba una liberación completa y absoluta con la naturaleza. Eso me parece muy importante que Whitman lo expresa sin decirlo. Eso es importante, o sea, hay mucho texto, cuando se hacen los estudios sobre la obra de Whitman, se pueden encontrar frases, poemas muy cortitos que hacen relación algo más explícito con la libertad. Pero el texto en general es un llamado a la libertad. Entonces, con Whitman uno puede descubrir eso. No solo descubrir la humanidad, sino que descubrir la naturaleza. Y esa naturaleza que Whitman expresa es una naturaleza vivida, no observada desde afuera, no que voy a proteger, no que voy a cuidar, sino que yo soy parte con la naturaleza. Y eso es muy, muy interesante. No tengo los estudios para decir que quizás eso es lo más innovador que puede haber surgido en la época, pero me imagino que la forma de decirlo sí fue un quiebre en la poesía para relacionarse o para hablar sobre la naturaleza. Ese es un punto fundamental que a mí me impactó. Luego, con lo que tú mencionabas, José Luis, sobre esta poesía amorosa, es interesante, ¿cierto? Interesante cómo Whitman no se va con rodeos cuando se va a referir sobre las emociones o las sensaciones que siente sobre un otro, independiente si hacia una mujer, hacia un hombre, sino que dice lo que siente al estar cerca con alguien. Y esa forma de decirlo es una poesía bellísima. Y creo que esa forma de expresar la poesía erótica, que considero una de las poesías más difíciles para no caer en la obscenidad ni tampoco en el romanticismo, creo que ahí esa poesía está siempre jugando en el límite, lo logra Whitman. Lo logra con hojas de hierba o con ese texto que es interminable, pareciera que es una obra biográfica. Es una obra que recorre la vida y no fue pensada para publicar un libro, ni dos, ni tres, sino que fue una vida poética. Eso es importante para ir comprendiendo la importancia que pudo haber significado para la poesía no solamente norteamericana, sino mundial. Así que cuando retomé Whitman con las clases después en posgrado, descubrí a ese Whitman multifacético y que era tan profundo que había no solo había llegado al corazón de Borges, sino que a muchos escritores latinoamericanos habían sido parte de esa influencia de Whitman, y siendo uno Neruda, y entre otros escritores más. Así que considero que es importante retomar algunos aspectos, y me gustaría leer un poema de Whitman como para ya ir introduciéndonos de qué estamos hablando de esta poesía. Se llama No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes quieran enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a cambiar, a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Gracias. Muchas gracias, Yalik, por tu intervención y traernos ese poema que también es conocido como Carpe Diem. Ese es el poema central que atraviesa la película que yo mencionaba antes, ¿no? De la sociedad de los poetas muertos. Yo cuando vi esa película me puse también a reflexionar de cómo sucedía en nuestros países, por lo menos en el caso de Chile, cómo había tan poco conocimiento sobre la poesía de otros territorios. Nuestras enseñanzas estaban más bien reducidas a lo que era España, la poética española a lo largo de los siglos, digamos del siglo de oro en adelante, y algunas cosas de Chile, pero había poca reflexión sobre el resto del mundo. Y yo nunca había escuchado, mientras estudié en el liceo, Walt Whitman. Tuve la suerte de encontrarme con este gran escritor viviendo en Estados Unidos a los 17 años, y en el último año de colegio, allá en Estados Unidos, había un curso sobre literatura norteamericana, obviamente, y ahí apareció ante mis ojos Walt Whitman. Y fue muy importante cómo eso influyó después en lo que en aquel momento no lo percibí así, pero cómo influyó posteriormente en mi poesía, o en la capacidad de transformarme tal vez en poeta, al descubrir que sí era posible volar con una estructura casi de escritura en prosa, sin tener que estar atado a formas métricas, sin que estar atado a consonancias, a ritmos específicos y preestablecidos. Así que eso fue muy, muy, muy importante. Mucho de lo que escribe también, sobre todo en su periodo inicial, Whitman, está vinculado a lo que se llama el trascendentalismo, que tiene que ver con una forma también cómo influye su experiencia religiosa, a pesar de que él nunca fue religioso practicante, digamos, sí fue muy influido en su propia familia. Y el trascendentalismo eh, hablaba, ¿no es cierto?, de esta unión que tenía que existir no solo entre el alma del ser humano, sino la unión de esa alma con el alma del universo. Y esa universalización del ser humano es lo que abre las puertas, creo yo, a Whitman, a escribir del modo como él lo fue haciendo. Y junto con ello, esta forma que hemos ya relatado, la del verso libre, no es el iniciador, por favor. Hay escritos del siglo XVI, particularmente en la literatura religiosa, salmos, por ejemplo, escritos en el siglo XVI, donde el verso ya es un verso libre, pero no se transforma eso ni con mucho en una forma de expresión poética, porque es visto más que nada como una expresión de un cántico religioso, más que un escrito poético. Y hay otros que también le anteceden ya en el propio siglo XIX, pero el que le da vuelo al verso libre, efectivamente, por la trascendencia de su poesía, es Walt Whitman.
y la influencia que después vino en todo el siglo XX, como ya hemos anunciado, como seguiríamos viendo a lo largo de este programa. Yo quería también ahora leer un pequeño poema de Whitman para reflejar ese tipo de poesía que hoy día no tiene ninguna novedad, pero cuando se escribe en 1830, 1840, más bien, por la edad que tenía, son versos iniciales de Whitman. Dice relación, por ejemplo, hay un ejemplo que se llama Una araña paciente y silenciosa. Es un poema a una araña y cómo se vincula con un mundo universal bastante mayor. Esa es una de las gracias potentes que tiene Whitman. El poema dice así: una araña paciente y silenciosa, vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba. Vi cómo, para explorar el vasto espacio vacío circundante, lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma. Y tú, alma mía, allí donde te encuentras, circundada, apartada, en inmensurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas hasta que se tienda el puente que precisa, y el ancla dúctil queda aislada de la telaraña que tú emites, prenda en algún sitio, oh alma mía. Es un hermoso poema que antecede, digamos, muchas cosas que después conoceremos en la poética de Neruda, del propio Borges, de Vallejo, de Lorca, de mucha gente. Bueno, dicho esto, vamos a ir ahora a un corte publicitario musical y bueno, recordándoles que si quieren saber más sobre PEN Chile, síganos en Facebook. Allí nos encontrará como PEN Chile, página oficial. Ya volvemos. Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a ir profundizando un poco en el legado e influencia de Whitman, que era lo que ya apuntábamos en la introducción respecto a la dimensión universal que ha tenido y sigue teniendo este gran poeta estadounidense. Él es considerado obviamente padre de la moderna poesía norteamericana. En más de algún crítico estudioso sobre los temas de Whitman lo mencionó incluso como el primer poeta de la democracia estadounidense. Él fue una persona muy activa también en política. Estuvo muy vinculada al Partido Demócrata e incluso al ala más de izquierda dentro del Partido Demócrata. Eh, y muchas veces le costó trabajos en esto de que en su condición de periodista estaba en distintos periódicos, iba saltando de un lado a otro, según sus propios intereses, pero también en algunas ocasiones lo hicieron saltar precisamente por sus opiniones políticas que tenía. Es interesante una declaración de una escritora británica, Mary Smith Wiggle, que decía: no se puede entender realmente a Estados Unidos sin Walt Whitman, sin Hojas de Hierba. Expresó fielmente la civilización actualizada, como él diría, y ningún estudioso de la historia de la filosofía podría obviarlo. Y tremendo juicio, fíjate, para evaluar lo que era la poesía de Whitman. Y otros grandes poetas, que no tenían en lo político nada que ver con Whitman, como Ezra Pound. Ezra Pound dijo: la poesía de América es Whitman, y él es América. O sea, catalogado como ese gran poeta de su nación. Pero él no se quedó solo allí. Hay que tomar en consideración tal vez dos cosas. Él era, ya lo mencionaba José Luis, fue muy combatido durante muchos momentos. Y eso significó que, tuvo que, por ejemplo, la segunda edición de Hojas de Hierba ni siquiera vio la luz del día cuando estaba lista, porque el editor no se atrevió a publicarla un poco por las críticas que estaba recibiendo. Pero sí
viajaron sus poemas a Inglaterra, y en Inglaterra sí que tuvieron una acogida bastante importante. Y esto de la conflictualidad que provocaba en el propio Estados Unidos, la parte oficial, por así decirlo, de Estados Unidos, tenía que ver con los contenidos de lo que Whitman escribía. Y es interesante ver que de las antologías que se hacían en el siglo XIX, y ciertamente en parte importante del siglo XX, sobre Whitman, eran reducidas a una parte de su obra que se llamó Oh Captain, My Captain, que es Oh Capitán, mi Capitán, es un texto largo, poético, dedicado a Lincoln después de su asesinato. Y es tal vez la parte más oficial, por así decirlo, más cercana a la poesía oficial de Estados Unidos. Y de allí que se recogiera más ese tipo de poemas de Whitman que la otra dimensiones a las cuales Jalik se refería antes. De manera que eso creo yo que da una visión en lo que es Estados Unidos, parte de la influencia también en Europa. Hay un poema muy hermoso del portugués Fernando Pessoa, que es larguísimo. Yo quiero simplemente recitar una introducción de ese poema para dar también esa dimensión de su presencia en Europa, más allá de otros poetas que beben del estilo de Whitman, como es el caso de Baudelaire y como es también el caso de Arthur Rimbaud y los llamados poetas malditos de aquella generación. Bueno, Pessoa, Fernando, el portugués, decía: desde aquí de Portugal, todas las épocas en mi cerebro, te saludo a Walt, te saludo, hermano mío en el universo. Yo, con monóculo y saco exageradamente adornado, no soy indigno de ti, bien lo sabes, Walt. No soy indigno de ti, basta saludarte para no serlo. Yo tan cercano a la inercia, tan fácilmente lleno de... y te comprendo y te amo. Y aunque no te conociera, nacido por los años en que tú moriste, sé que me amaste también, que me conociste y estoy contento. Sé que me conociste, que me contemplaste y me explicaste. Sé que es eso que yo soy, ya sea en Brooklyn Ferry 10 años antes que yo naciera, ya sea por la Rúa del Oro, pensando en todo lo que no es la Rúa del Oro, y conforme tú sentiste todo, lo siento yo todo, y acabamos tomados de la mano Walt, tomados de la mano, bailando el universo en el alma. Esa es la introducción de un poema maravilloso. Te dejo ahora a continuación a ti, José Luis, para que nos sigas deleitando con Walt Whitman. Gracias, Germán. Sí, es difícil en un programa breve o en un poco de tiempo incluir todo lo que es una persona cualquiera, como inabarcables como somos, y menos aún con Whitman. Pero bueno, yo diría, más allá de lo que ya hemos conversado, que Whitman es yo lo consigo como un poeta ontocosmológico, un poeta que se concibe al ser humano inserto en una realidad cósmica que lo trasciende y en paridad con todos los seres de la creación, reconociéndose parte de un proceso infinito en el continuum de la creación de la vida del universo. Claro, uno puede decir, tremenda volada, puede decir cualquier, pero es uno de los sellos que tempranamente en el siglo XIX trae y deja esa huella que perdura hasta hoy y no tiene para cuándo terminar, porque fue muy visionario. Es un poeta libertario de la absoluta frontera abierta de la libertad, un poeta del presente, de la hora. Puede ser un poeta zen también, un poeta budista se puede decir también,
que valora el ahora, valora la vivencia del momento. Pero para no irme tanto en mis palabras, sino con las de él, voy a leer un texto que él llama dedicatorias del canto a mí mismo, y cómo él convoca, invita y dedica el canto a mí mismo. Así. Dice, esto no es un libro. Quien lo toca está tocando a un hombre. He sabido que buscabais algo que os ayudara a descifrar el enigma del nuevo mundo y a definir América, su democracia atlética. Por eso os envío mis poemas para que halléis en ellos lo que necesitáis. Tú, lector, vida palpitante, orgullo y amor, lo mismo que yo, para ti, pues, los cantos que aquí tienes. No me cerréis vuestras puertas, orgullosas bibliotecas, porque lo que faltaba en vuestros anaqueles están surtidos y de lo que se tiene gran necesidad lo traigo. Al acabar la guerra he escrito un libro. Las palabras de mi libro no son nada, pues su significado emana de cada cosa. Todas tienen su alma. Un libro aislado, sin relación con otros, no sentido con la inteligencia, sino que en cada página irá a estremecer cosas en estado latente, nunca dichas. Y con esta dedicatoria, él inicia el canto a mí mismo, y ya nos anuncia la potencia, la vitalidad de que él, como él vivencia su propia vida, como la concibe y al mundo que lo rodea. Por lo mismo que ya señalaba Germán, fue un activo participante en la vida cultural y política de su país. Concibe la democracia ante todo como un proyecto colectivo y popular capaz de contribuir a la renovación cultural, moral y pedagógica de la sociedad. Dice, la democracia únicamente es útil en los lugares donde puede desarrollarse y dar sus frutos y flores, en las costumbres, en las formas más elevadas de vida. También sobre la literatura, más que cualquier otro factor, una robusta literatura ha de ser indudablemente la justificación y la salvaguarda de la democracia americana. Pocas personas tienen idea de la medida en que la gran literatura penetra en todas partes, da color a todo, orienta a las masas, forma a personas y por vías útiles, con fuerza irresistible, construye o destruye la voluntad. Escribió esto durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, en la que participó como enfermero voluntario. En fin, el poeta es un hombre de sudor, de sangre, de vida palpitante y naturalmente corajudo en la forma en que desarrolló su vida y en que se expone en sus textos poéticos. Su texto es como un espejo del país que está mirando. Es un argumento permanente contra la mediocridad, la corrupción, la falta de ideales, el arte conformista, la vida cómoda y el materialismo. Pese a los progresos materiales que él veía en su país ya en el siglo XIX, observa también una sociedad poco educada, tosca, corrupta, dice, supersticiosa y putrefacta. Dice, un país que anexó Texas, California, Alaska, como si tuviéramos dotados de un cuerpo cada vez más grande, con muy poca o ninguna alma. Por eso dice también, la democracia, más allá de lo electoral, como forma de vida, debe ser una forma de vida en los entornos públicos y privados, donde bondad, virtud, dignidad, respeto, educación, cultura y conciencia sean pilares civilizatorios, y donde pueda desarrollarse y dar frutos y flores la forma más alta de interacción entre los seres humanos. Por eso, leer hoy a Whitman, recordarlo, traerlo a nuestros quehaceres actuales, es una necesidad
sobre todo en países como el nuestro, Chile, y en América Latina en especial, que están enfrentados a la definición de grandes diseños políticos, económicos, sociales y grandes desafíos, y estamos aspirando a construir una democracia real y verdadera. ¿Para qué decir cómo este mensaje resuena tan fuerte aquí y necesario como en el propio Estados Unidos y en todo el mundo? Por eso hoy Whitman está tan vigente y por eso lo hemos traído a nuestro programa. Bueno, dejo con ustedes a continuación a Yalik. Gracias. Gracias. Qué profundo el mensaje, José Luis, sobre todo ese concepto que usaste al principio, que no los alcancé a notar, pero eso da paso para poder hablar un poco sobre el aspecto de la naturaleza, que me parece fundamental que lo retomemos un poco y lo podamos profundizar, porque Whitman con Henry Thoreau y Emerson tienen una particularidad, que hablan un tema similar pero de distintas formas. Después de Desobediencia Civil vino Walden, que últimamente le han llamado La vida salvaje de Henry Thoreau, que habla sobre el elogio al camino personal y la vida auténtica, libre y sublime. Y creo que ese mismo título que tiene ese libro de La vida salvaje de Thoreau se puede usar también para Walt Whitman, que está relacionada con esta conciencia del cosmos que hablabas tú, del cosmos que trasciende la naturaleza y trasciende el espacio. Hay un poema precisamente de Whitman que se llama Cosmos, así que lo voy a leer. Dice: Cosmos, ¿quién contiene a la diversidad y es la naturaleza? ¿Quién es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra? Y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio. ¿Quién no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos? ¿O cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros? ¿Quién contiene a los creyentes y a los incrédulos? ¿Quién es el amante más majestuoso? ¿Quién, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad y de lo estético o intelectual? ¿Quién, después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos? ¿Quién, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema y de la vasta política de los estados? ¿Quién cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino los otros globos con sus soles y sus lunas? ¿Quién, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día, sino para la eternidad, ve a las razas, épocas, efemérides, generaciones, el pasado, el futuro, morar allí como el espacio, indisolublemente juntos? Ese poema marca y trasciende todos los espacios, la esfera intelectual, la esfera religiosa, la esfera de la ciudad, la esfera de la naturaleza y del espacio también exterior del universo. Es un poema que intenta dar explicación a una realidad, pero no busca una respuesta en ese poema. Es un pensamiento que trasciende mucho el pensamiento sobre la realidad humana, sin
ese cansancio de sentir que no hay respuesta, sino que la respuesta está ahí misma dicha. En otro poema de Whitman dice: yo tranquilo, serenamente plantado. Yo tranquilo, serenamente plantado ante la naturaleza, amo de todo o señor de todo, sereno en medio de las cosas irracionales, imbuido como ellas, pasivo, receptivo y silencioso también como ellas, conocedor de que mi ocupación, mi pobreza, mi notoriedad y mis debilidades son menos importantes de lo que creía. Hacia el mar mexicano, en el Manhattan o en el Tenis, o lejos, en el norte o tierra adentro, hombre de río u hombre de montes o de granjas de estos estados, ribereños del mar o de los lagos de Canadá. Yo, donde quiera que viva mi vida, quiero hacer frente a las contingencias y encarar la noche, las tormentas, el hambre, el ridículo, los accidentes y los rechazos como lo hace el animal. Este poema, que me parece maravilloso, tiene un tono de que es con la naturaleza, como lo hemos mencionado. No desafía la naturaleza, no hace que es superior o inferior, no entra en el juego de la competencia, sino que entra en un estado de respeto hacia la naturaleza, de unión, como dices tú, de una unión con la naturaleza, y que en la obra de Thoreau, y que después hay una novela de hace poco que se llama Into the Wild, o que se hizo una película, intenta reflejar esa crítica a la sociedad y alejarse de este sistema que no está consciente de la naturaleza. El protagonista de esa película dice: no me den fama, no me den dinero, denme la verdad, pero la verdad basada en el amor. Y creo que eso refleja también la poesía de Walt Whitman. Gracias. Muchas gracias, Yalik, por estas reflexiones que nos haces. Bueno, desgraciadamente, podríamos seguir hablando más, pero vamos ahora a un corte publicitario y musical. Viene dentro de poco B.B. King. Y bueno, les recordamos a todas y a todos quienes nos quieren seguir viviendo, pueden hacerlo a través de Instagram, Apenchile. Ahí nos encuentran en Penchile Oficial, en Instagram. Ya volvemos. Bueno, continuamos con este conversatorio sobre Whitman, y más allá de ir profundizando en lo que me ha parecido la obra de Whitman, quiero leer lo que Borges ha dicho de Whitman. Así que les leeré un texto en donde profundiza un poco sobre este tema. Dice así: Walt Whitman, hombre, fue director del Brooklyn Eaglet y leyó sus ideas fundamentales en las páginas de Emerson, de Hegel y de Volney. Walt Whitman, personaje poético, la sedujo del contacto de América, ilustrado por experiencias imaginarias en las alcobas de New Orleans y en los campos de batalla de Georgia. Un hecho falso puede ser esencialmente cierto. Es fama que Enrique I de Inglaterra no volvió a sonreír después de la muerte de su hijo. El hecho, quizás falso, puede ser verdadero como símbolo del abatimiento del rey. Se dijo en 1914 que los alemanes habían torturado y mutilado a unos rehenes belgas. La especie, a no dudarlo, era falsa. Pero compendiaba útilmente los infinitos y confusos horrores de la invasión. Aún más perdonable es el caso de quienes atribuyen una doctrina a experiencias vitales y no a tal biblioteca o a tal epítome. Nietzsche, en 1874, se burló de las tesis pitagóricas de que la historia se repite cíclicamente.
en 1881, en un sendero de los bosques de Silvaplana, concibió de pronto esa tesis. Lo tosco, lo bajamente policial es hablar de plagio. Nietzsche, interrogado, replicaría que lo importante es la transformación que una idea puede obrar en nosotros, no el mero hecho de razonarla. Una cosa es la abstracta proposición de la unidad divina, otra la ráfaga que arrancó del desierto a unos pastores árabes y lo impulsó a una batalla que no ha cesado y cuyos límites fueron la Aquitania y el Ganges. Whitman se propuso exhibir un demócrata ideal, no formular una teoría. ¿Qué oyes, Whitman? Así se desdobló en él Whitman eterno, en ese amigo que es un viejo poeta americano de 1800 y tanto, y también su leyenda, y también cada uno de nosotros, y también la felicidad. Vasta y casi inhumana fue la tarea, pero no fue menor la victoria. Poema dedicado a Whitman, Camden, 1882. El olor del café y los periódicos, el domingo y su tedio, la mañana y la entrevista página, esa vana publicación de versos alegóricos. De un colega feliz, el hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre, ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa, ya sin asombro, que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y saqueada boca. No está lejos el fin, su voz declara, casi no soy, pero mis versos ritman la vida y el esplendor. Yo fui Walt Whitman. Gracias. Gracias, Yalek. Bueno, la influencia de Whitman es manifiesta en muchos poetas latinoamericanos, para qué decir de Estados Unidos también, pero en Chile particularmente esta influencia es bien reconocible en Gabriela Mistral, en Huidobro, en De Roca, esencialmente yo diría por esa vocación como casi evangélica, ¿no? De traer una buena nueva, de traer un mensaje que revitalice, que una al ser humano con todo lo que lo rodea. En Mistral, desde luego, en Huidobro también, en sus inicios, él reconoce claramente la influencia de Whitman, en De Roca también, con la intensidad con que escribe Pablo de Roca. Escribe de lo cotidiano, con un lenguaje rudo, duro, pero muy intenso. Pero para qué decir en Gabriela Mistral, se ve la cercanía evidente con la naturaleza, su tendencia a esas lecturas bíblicas, la mirada hacia lo telúrico y, por cierto, ese americanismo, ¿no? Esa vocación de generar una identidad americana de este nuevo mundo. Por ejemplo, Gabriela Mistral en América, en su libro Tala, del año 38, dice: hazme las sangres y las leches, y los tuétanos y los llantos, mis sudores y mis heridas. Sécame en lomos y en costados, y otra vez íntegra incorpórame a los coros que te danzaron, los coros mágicos, mecidos. Es indudable que hay, yo no diría que una influencia, no sé cómo se lo quiera, pero hay una resonancia. Es tan poderosa la voz de Whitman cuando se sitúa frente a la existencia, frente al cosmos, frente a la naturaleza, frente a una araña, como ese poema que nos leyó Germán. Y él de inmediato hace la ligación con todo lo existente y como con los filamentos del alma que se extienden en este universo. Y va más allá de la Tierra y más allá del cosmos. Claro que hay ahí
una visión ontocosmológica en que concibe al ser humano inserto en un universo que nos sobrepasa, pero con largura. Y desde allí emerge esa voz. Lo mismo con Huidobro en el caso de los poetas chilenos. En Altazor incluso Huidobro lo menciona específicamente. En los primeros poemas de Huidobro también, en 1911, Ecos del Alma, que se introducen las primeras corrientes de la época, en Canciones de la Noche, en Las Pagodas Ocultas. Y al mismo tiempo Huidobro lo reconoce claramente, como lee y admira a Adolfo Becker, Verlaine, y claramente a Emerson y al propio Whitman, que son voces que lo atraen desde muy joven. Es inevitable, yo creo, y hoy día la voz de Whitman es más necesaria y más poderosa que nunca, porque hoy que la vida, no solo la vida humana, la vida en nuestro planeta está en riesgo, y que la vida al centro es un imperativo que tenemos que recuperar. Por eso la voz de Whitman es tan importante. Yo más bien diría que Whitman está inserto en una mirada biocéntrica, completamente biocéntrica, en que él recupera la sacralidad de la vida como un principio rector, y desde allí emerge su voz. Pero para no hablar más con mis palabras, quiero hablar con las del mismo Whitman. Un fragmento de canto a mí mismo. Dice: soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Sé de goces de cielo y de horrores de infierno. Injerto los primeros a mi ser, los aumento y dejo los segundos para decirlos en un idioma nuevo. Soy el poeta de la mujer no menos que del hombre, y digo que es tan noble ser mujer como hombre, que no hay nada más noble que ser la madre de los hombres. Canto a la exaltación o a la soberbia. Bastante hemos rogado, bajado la cabeza, y afirmo que el tamaño no es más que desarrollo. ¿Has superado el resto? ¿Llegaste a presidente? Es una nimiedad. Cualquiera podrá alcanzarte y luego ascender más arriba. Yo soy el que navega a través de la noche. Llamo a la tierra, al mar, envueltos por las sombras. Estréchame en tus brazos, noche de pecho desnudo. Estréchame en tus brazos, noche magnética y fecunda. Noche de los vientos del sur, noche de grandes estrellas solitarias. Noche callada y somnolienta, loca y desnuda noche de verano. Sonríe, tierra voluptuosa, de alientos de frescura, tierra de árboles umbríos y dormidos, tierra de crepúsculos muertos, tierra de cumbres perdidas en la bruma, tierra de fluir cristalino cuando la luna llena te ilumina de azul, tierra de luz y sombra que jaspean la corriente del río, tierra de limpio gris y de nubes a mis ojos brillantes, tierra yacente y ancha, tierra rica de manzanas en flor. Sonríe, porque llega tu amante. Pródiga, me has brindado tu amor, te doy por ello el mío, mi inefable amor apasionado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta otra intervención y por este extracto del canto a mí mismo. Bueno, estamos hablando acá en el programa Plumas al Viento de la influencia, ¿no es cierto?, de Whitman en la poesía latinoamericana. Ya lo mencionaba Yalik, todo lo referente a Borges. En Borges fue explícito, escribió sobre Whitman y dedicó textos como Camden 1892 a Whitman. En otros poetas hay resonancia, como la de Gabriela Mistral. Y en el caso de América Latina, ya Rubén Darío, por ejemplo, tiene un soneto
dedicado a Walt Whitman. Y en épocas más recientes, el ya fallecido poeta colombiano Raúl Gómez Jatín también escribió un poema que se llama Oh, Walt Whitman, un poco antes de morir en 1997, era muy joven en todo caso. En su momento una vida licenciosa y poco cuidada lo llevó a una muerte tempranera. También está el caso ya de no generaciones jóvenes, porque estamos hablando de poetas de 40 años, como Frank Baez, dominicano, que tiene una epístola para Walt Whitman, y así, en distintos lados, en distintos lugares de América Latina, aparece una y otra vez Walt Whitman y los poemas que a él se le dedican. Yo quería referirme ahora a la influencia en dos poetas chilenos, ya lo mencionaba al pasar José Luis. Uno es Pablo de Roca, el otro es Pablo Neruda. Pablo de Roca, con su lenguaje irreverente, pero de tremenda fuerza que tiene, escribió un texto en prosa largo, no lo voy a leer entero, pero sí voy a leer un extracto de Pablo de Roca, que se llama Walt Whitman, y está dedicado ciertamente al gran poeta estadounidense. Pablo de Roca dice: como un dios que edificase poemas a bofetadas mentales, Walt Whitman está sentado sobre la majestad de la vida con el entendimiento del corazón en Yanquilandia, la pierna derecha en Pekín y la pierna izquierda en Berlín, todo el cuerpo sobre todo el mundo, jugando póker con los muertos sobre el tapete azul de lo infinito, platicando con las estrellas y oyendo los ruidos cóncavos y trascendentales de la época, la perpendicular yanqui, las tonadas tristes, que los pastitos nuevos de Manhattan, tiernos como niñitos, tiernos como pajaritos, tiernos como animalitos, entonan, atardeciendo, amaneciendo, atardeciendo entonan, y la voz de las granjas rústicas. Le dicen las hormigas, salud, Walt Whitman, los honestos elefantes extensos, ¿cómo estás, hermano? Y las tortugas, los sapos, el rey de las Españas, los mendigos, los parlamentarios, las vacas, el presidente, los caballos, los obispos, los cocheros, la luna, los excrementos, le dicen golpeándole la espalda, hermano Walt Whitman, Walt Whitman, Walt Whitman, eres nuestro hermano Walt Whitman. Y su gran figura se diluye, se deshace, se pierde en la figura de la tierra, agrandando la tierra de la tierra. Es un hermosísimo el texto, el de Pablo de Roca. Neruda también, Neruda siempre confiesa desde siempre la influencia que en sus poemas tuvo Walt Whitman. Cuando uno podía visitar la casa de la Sebastiana, que era la casa de Neruda en Valparaíso, y uno subía al piso superior, había ahí una gran puerta, más bien una pequeña puerta, que daba acceso a el techo de la casa, daba acceso a lo que Neruda llamaba el heliopuerto. Pero bueno, sobre esa puerta, antes de abrirla, estaba una fotografía de cuerpo entero de Walt Whitman. Y había en esa misma casa otras fotografías del gran poeta estadounidense. Y a él le dedicó Pablo Neruda una oda que se llama precisamente Oda a Walt Whitman, y que dice: yo no recuerdo a qué edad ni dónde, si en el gran sur mojado o en la costa temible bajo el breve grito de las gaviotas, toqué una mano y era la mano de Walt Whitman. Pisé la tierra con los pies desnudos, anduve sobre el pasto, sobre el firme rocío de Walt Whitman. Durante mi juventud toda me acompañó esa mano, ese rocío, su firmeza de pino patriarca, su extensión de pradera, y su misión de paz circulatoria, sin desdeñar los dones de la tierra, la copiosa curva del capitel, ni la inicial purpúrea de la sabiduría. Tú me enseñaste a ser americano, levantaste mis ojos a los libros, hacia el tesoro de los cereales, ancho en la claridad de las llanuras, me hiciste ver el alto monte tutelar,
del eco subterráneo para mí, recogiste todo, todo lo que nacía, cosechaste galopando en la alfalfa, cortando para mí las amapolas, visitando los ríos, acudiendo en la tarde a las cocinas, pero no solo tierra sacó a la luz tu pala, desenterraste al hombre y el esclavo humillado contigo, balanceando la negra dignidad de su estatura, caminó conquistando la alegría. Al fogonero abajo en la caldera, mandaste un canastito de frutillas a todas las esquinas de tu pueblo, un verso tuyo llegó de visita y era como un trozo de cuerpo limpio, el verso que llegaba, como tu propia barba pescadora o el solemne camino de tus piernos de acacia. Pasó entre los soldados tu silueta de bardo, de enfermero, de cuidador nocturno, que conoce el sonido de la respiración en la agonía y espera con la aurora el silencioso regreso de la vida. Buen panadero, primo hermano mayor de mis raíces, cúpula de Araucaria, hace ya 100 años que sobre el pasto tuyo y de sus germinaciones al viento pasa sin gastar tus ojos. Nuevos y crueles años en tu patria, persecuciones, lágrimas, prisiones, armas envenenadas y guerras iracundas no han aplastado la hierba de tu libro, el manantial vital de tu frescura, y hay los que asesinaron a Lincoln y ahora se acuestan en su cama, derribaron su sitial de olorosa madera y erigieron un trono de desventura y sangre salpicado, pero canta en las estaciones suburbanas la voz, en los desembarcaderos vespertinos, chapotea como un agua oscura tu palabra, tu pueblo blanco y negro, pueblo de pobres, pueblo simple como todos los pueblos, no olvida tu campana, te congrega cantando bajo la magnitud de tu espaciosa vida entre los pueblos, con tu amor camina acariciando el desarrollo puro de la fraternidad sobre la tierra. Bueno, ahora vamos a un corte publicitario musical, recordándoles a todos y a todas quienes nos escuchan que nos pueden seguir en Instagram. Búsquenos como PEN Chile Oficial. Ya volvemos. Bueno, estamos ya de regreso ahora con la cuarta parte de nuestro programa. Seguimos haciendo el recorrido por la vida de Walt Whitman y lo mencionaba en la introducción que hacía José Luis presentándonos a Walt Whitman como poeta, que fue una persona que en sus escritos dedicó mucho a los temas del amor, del erotismo, de la sensualidad. Y eso mismo también le valió muchas críticas y se armó toda una gran discusión sobre la orientación sexual de Whitman, algunos en que lo declaran abiertamente homosexual, otros que hablan de la bisexualidad de Whitman, producto de sus relaciones con distintos hombres en su vida y de distintas mujeres cercanas afectivamente a él, un hombre que nunca se casó, nunca tuvo hijos, en fin, y eso para el siglo XIX, cuando él vivía, tenía un significado muy particular. Bueno, junto con este tema, yo quería también introducir otro elemento que es el de la influencia del propio Whitman en este caso, en la vida de los poetas, no solo en la escritura de los poetas. Y quiero traer el caso de Federico García Lorca. Federico García Lorca, si no me equivoco, a los 31 años, él llega a Nueva York. Y ahí, si bien es cierto, conocía la poética de Whitman, la verdad que ahí conoció en Nueva York el medio ambiente donde Whitman escribía. Y eso ya le da una dimensión distinta a los escritos, a la comprensión también del autor, en este caso el poeta estadounidense. Y ahí escribió una oda a Walt Whitman, una larga oda a Walt Whitman, que aparece precisamente en su libro que fue publicado en 1930 y que se llama Poeta en Nueva York. Y ahí habla del tema de la homosexualidad, Lorca, de una manera muy abierta
y aparentemente muy contradictoria respecto a lo que era el personaje. Pero antes de querer influir en un juicio sobre el tema, yo quiero comenzar leyendo lo que escribe Federico García Lorca en una parte de esa oda a Walt Whitman, que dice: por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairies de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscadas en yertos paisajes de cicuta. No haya cuartel, la muerte emana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo. No haya cuartel, alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes os cierren las puertas de la bacanal. Continúa después por varios párrafos la oda de García Lorca. Bueno, Lorca no levantaba su voz, lo dice ahí en su poema, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, una niña transgénero, ni contra el muchacho que se traviste en soledad, ni contra los que se sumergen en la prostitución de muchachos jóvenes, ni contra los que aman y desean a otro hombre sin decirlo, pero sí contra los maricas, a los que él llama asesinos de palomas. Es importante señalar que tras su asesinato, el de García Lorca, se realizaron enormes esfuerzos por borrar la homosexualidad de su obra, tanto por parte de su familia como por algunos actores del sector editorial y académico, miembros que en realidad Federico García Lorca prácticamente no habló en su obra de otra cosa que no fuera el conflicto que supuso para él la homosexualidad en una sociedad profundamente homofóbica como aquella española del siglo XX. Era homosexual, sin embargo, no nos hablaron de su obra de teatro, Yerma, por ejemplo, de 1934, en la que se habla del amor yermo que no da frutos, como es el que une a dos hombres. Tampoco nos hablaron de la desaparecida obra La Bola Negra, drama de costumbres sexuales, posible título para una obra en la que en el comienzo, los primeros párrafos, el hijo le responde al padre: porque soy homosexual. Lorca fue un homosexual fuera del armario, y de que se supiera no solo se encargó él viviendo con libertad su sexualidad, sino también la prensa de derecha que durante los últimos años de la República abiertamente lo insultaba y despreciaba. Y no fue solo una cuestión de vida adulta. Ya de niño las personas que lo conocían advertían su afinamiento, su femineidad, y le hicieron bullying. Este comportamiento homosexual fue vivido por Lorca de forma conflictiva, en una época en la que los únicos referentes, la idea que se tenía, la concepción de la homosexualidad era de enfermedad, crimen y pecado. Pero es que además hay que tener en cuenta que Lorca murió a los 38 años, todavía en plenitud sexual. Y no solo hubo sexo, como es natural, sino también hubo amor e incluso poliamor. Dalí, Emilio Aladrén, Eduardo Rodríguez Valdivieso y Rafael Rodríguez Rapún fueron los grandes y en ocasiones superpuestos amores conocidos de Lorca. Con todo, podemos distinguir a dos Lorcas, el de antes de su viaje a Nueva York y el de después de Walt Whitman. Probablemente Federico ya conocía sus poemas, pero fue allí donde el poeta tuvo contacto más profundo con su obra
lo que fue vital en la resolución del conflicto con su homosexualidad. El poeta llegó triste a Nueva York por el abandono de Dalí y de Emilio Ladrén, y allí, en Nueva York, se le amplían los horizontes. En la época que vivió Lorca, el referente del homosexual era el marica. Era ese hombre afeminado e inofensivo, ridículo, objeto de burla, poco de fiar, rodeado de mujeres, que era como una mujer y que acababa comportándose como una. Era el papel que aquella sociedad tenía reservado para los homosexuales afeminados, los únicos existentes por visibles, de los que no se esperaba ni se concebía que pudiese aspirar a conocer, enamorarse y vivir la vida junto a otro hombre. Con Whitman todo cambió porque con su obra Lorca encontró un nuevo referente: la virilidad, la fraternidad y la camaradería, la admiración del cuerpo masculino, la aceptación de uno mismo y la expresión propia, la reivindicación de la homosexualidad, la defensa de los oprimidos y de los explotados son, en esencia, las características de ese nuevo referente. Con este nuevo referente pudo cambiar Lorca de traje y de cuerpo. Esto es lo que hay en la oda a Walt Whitman. Chalik, a ti la palabra. Gracias, Germán. Con respecto a este tema, considero que Whitman, en primera instancia, no creo que haya tenido un objetivo de crear una poesía denominada, ¿cierto?, gay, homosexual. El concepto gay no existía en ese tiempo. Tampoco creo que era su intención crear un ambiente de poesía homosexual, sino que, como lo hemos hablado, era la libertad plena de reflejar lo que sentía en el instante creativo de la poesía, y lo que sentía era estos poemas que tienen mucha conexión con el amor homosexual. Pero fuera de estas etiquetas que muchas veces nosotros ponemos para poder determinar ciertos espacios y poder comprenderlo a la hora del estudio, hay estudios que dicen que no era una poesía homosexual, sino que una poesía de camaradería, ¿cierto? Que también se puede ver en las novelas de Moby Dick, en donde existen estas relaciones entre dos hombres que están juntos, conversan, y en esta relación y en esta amistad mutua existe un compañerismo, una amistad tan plena que se confunde muchas veces con una relación amorosa. Considero que eso es una forma de poder evitar y decir de que simplemente era una poesía que estaba relacionada con el amor homosexual o el amor gay, como se quiera llamar. En ese mismo sentido, de esta idea de la camaradería o de la poesía homosexual, hay un texto de José Martín que dice, fue escrito en el año 1887. Ese lenguaje, el de Whitman, ha parecido lascivo a los que son incapaces de entender su grandeza. Imbéciles ha habido que cuando celebran en Calamus, con las imágenes más ardientes de la lengua humana, el amor de los amigos, creyeron ver, con remilgos de colegial impúdico, el retorno a aquellos viles ansias de Virgilio por Cébetes y de Horacio por Giges y Licisco. Ese texto hace referencia con este ocultar innecesario de un amor que existía con Whitman, y algunas de las biografías indican que Whitman tenía una relación con Peter Doyle, que era un director de ómnibus o de bus, y que supuestamente esta relación fue fructífera, y de ahí nacen muchas de las poesías de Whitman. Otra de las cosas que ha pasado con Whitman es la traducción, ¿cierto? La traducción de su poesía para ocultar esta relación homosexual. Dice Matías Matonte que en la traducción, cuando
de hojas de hierba, dice, en vez de he, que es él, lo cambian por she, ella, y de los his, que es el su masculino, por el her del su femenino. Y de esa manera iban ocultando de alguna u otra forma en la traducción en lengua española la relación de poesía que iba de hombre a hombre, sino que cambiaban de mujer hacia un hombre, como si fuera una mujer la que estuviera hablando. Uno de los poemas que se caracteriza por esto, de lo que estamos hablando, voy a leer un extracto. Dice: nosotros, dos buenos mozos, abrazándonos mutuamente, sin jamás abandonarnos el uno al otro, recorriendo los caminos de extremo a extremo, recorriendo el norte y el sur, gozando de vigor, ensanchando los codos, apretando los puños, armados y sin miedo, comiendo, bebiendo, durmiendo, amando, no admitiendo otra ley que la de nosotros mismos, navegando, fanfarroneando, robando, amenazando, alarmando a los ávaros, villanos y sacerdotes, respirando el aire, bebiendo el agua, danzando sobre la hierba o sobre la arena de las playas, perturbando las ciudades, despreciando las buenas costumbres, burlándonos de las constituciones, persiguiendo la apatía, llevando al éxito nuestra aventura. Aquí hay una relación profunda que va más allá de la amistad entre dos amigos, sino que es una compenetración completa de amor con otro hombre. Así que creo que es interesante ir abordando más o menos lo que podría haber dicho Whitman en estos poemas. Gracias, Yalik, Germán. Bueno, yo veo que hay en nuestras sociedades, y en Occidente por lo menos, que lo tenemos más cerca, hablar de la sexualidad, y desde el siglo XIX hasta hoy, por lo menos, es como poner el dedo en la llaga. Ha sido tan maltratada el tema de la sexualidad, de las opciones sexuales, de la educación sexual, etcétera, de la orientación sexual, de las diversidades, que la primera edición de Whitman de Hojas de Hierba prácticamente fue censurada o escondida, salvo su amigo Emerson, que logra después rehabilitarlo y hacerle una muy buena crítica, pero en la segunda o la tercera, no recuerdo, el editor no se atrevía a publicarla porque había sido objeto de mucha crítica, justamente por el lenguaje lujurioso, decía, licencioso, y porque deslizaba, implícita o explícitamente, una relación amorosa entre personas del mismo sexo. Y en general en Estados Unidos ese tema de Whitman no se toca, se habla más bien, como decía Germán, el norteamericano, habla de "Oh Captain, my Captain", ¿no? Capitán, mi capitán, ese texto que hace en homenaje a Abraham Lincoln. Claro, porque eso está a salvo de cualquier resquemor, de cualquier duda, de cualquier suspicacia, etc. Lo mismo ocurrió con García Lorca en su momento, ¿no? Y para qué decir durante la Revolución Española, la Guerra Civil. Bueno, al punto que termina fusilado. Y en una similar condición podemos observar lo que le sucede a Gabriela Mistral en Chile, en nuestro país. Primero porque es acallada, en general, como su obra poética, en el sentido que no es reconocida sino 5 o 6 años después de que obtuvo el premio Nobel. Porque Gabriela Mistral tuvo el coraje de abrir muchas puertas en relación a la vida social, política y económica de nuestro país, en sus mensajes sobre la educación, sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y aún más allá, sabemos que su relación amorosa profunda, revelada hoy día ampliamente con Doris Dana, ha sido publicada hace pocos años. Y algo que en el siglo XX en Chile, por lo menos, tampoco fue abordada, reconocida,
se mantenía como en la sombra. Era como el secreto entre algunos conocedores. Pero todo eso es parte, yo siento, se repite con Whitman en sus inicios, con García Lorca, y con Gabriela Mistral también ocurre lo mismo. Hay una cierta tendencia en nuestras sociedades, o la había por lo menos en mucho mayor medida antes, a meter debajito de la alfombra esas cosas, y a destacar, digamos, de la obra literaria, poética o artística, aquellas cosas que eran un poquito más descomplicadas, por decirlo así, que no tocaban ninguna fibra que pusiera en cuestión los grandes paradigmas y las grandes creencias de las sociedades. Pero yo creo que la literatura y la poesía en particular son transgresoras en la medida que abren nuevas fronteras, en que abren ventanas, en que corren los cercos y van descubriendo, sacando aquello que cubre una realidad inabarcable en la cual estamos. Y esa es una de las misiones develadoras de la poesía. Voy a leer un texto de Whitman que habla en parte de esto que estamos diciendo, pero mucho más allá. Dice: ¿qué significa ser en sus múltiples formas? Damos vueltas y vueltas rondando el mismo punto. Bastaría la almeja de valva endurecida si no hubiera otros seres más evolucionados. Mi valva es muy sensible. Los hilos conductores que recorren mi cuerpo al punto me detienen o me ponen en marcha. Recogen todo objeto y lo llevan indemne a través de mi alma. Con solo remover o apretar con mis dedos, ya me siento dichoso. Y apenas si resisto el roce de mi cuerpo en contacto con otro. ¿Qué es tocar? ¿Qué es sentir otro cuerpo? Es entrar tembloroso en otra identidad, fuego y aire corriendo por mis venas, con las yemas traidoras de mis dedos acudiendo en su ayuda a incrementar el fuego. Mi sangre y mi carne se mueven como el rayo que ha de herir al que apenas se distingue de mí, e incitantes, lascivas, paralizan mis miembros en toda su extensión, para extraer de la ubre de mi corazón hasta la última gota. Se comportan conmigo de un modo licencioso, sin ver mi resistencia. Con no sé qué intenciones me sacan y me roban lo mejor de mí mismo. Van quitándome ropa para abrazarme luego con el cuerpo desnudo. Y me engañan, confuso, con la paz luminosa del día y de los campos. Impúdicas, rechazan a los otros sentidos. Los sobornan buscando que les cedan al tacto su lugar en mi piel. Se burlan de mi cólera, de mis fuerzas exhaustas. Convocan a la chusma incitante a la fiesta. Y unidas me atormentan desde aquel promontorio. Los guardias abandonan sus puestos en mi cuerpo, dejándome indefenso frente a un rojo asesino. También ellos acuden a acusarme y a herirme. He sido traicionado. Desvarío, ¿qué digo? Yo soy el gran traidor. Si yo mismo me he unido a la facción rebelde, mis manos me llevaron al dulce promontorio. Tacto bribón, ¿qué haces? El aire se agolpa en mi garganta. Abre tus puertas. No puedo resistirte. Así termina este poema, este fragmento de Canto a mí mismo de Walt Whitman, en que trasunta de algún modo la intensidad de las vivencias que expresa a través de su poesía. Gracias, Germán. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, con esto ya estamos llegando al final de este programa. Qué mejor que haberlo cerrado con estos cánticos, este último cántico de Walt Whitman que nos traía
José Luis. Así que nos despedimos ahora hasta el próximo miércoles. Esperamos seguir hablando de poesía, de literatura, en este espacio de Universal Home 7.77, la casa que nos hospeda en este programa y el cual estamos tremendamente agradecidos. De manera que me despido de ustedes, también José Luis, también Yalik, y esperamos que vayamos ahora a un breve corte musical, recordándoles que PEN Chile está en Facebook. Síganos allí. Hasta el próximo miércoles.